ahora vamos a ir a la mesa de neurotecnologías, que como veréis es el campo más emergente. De nuevo, no es un único tipo de tecnologías, ni hay que quedarse solamente con el cliché, hablando de clichés y de imaginarios, de estos implantes de la ciencia ficción dentro del cerebro exclusivamente, sino que es mucho más. Así que voy a dar pie primero a la moderadora de esta mesa sobre neurotecnología, que es Luisa Alli, que es directora de la Fundación Hermes y están enfocados a tratar los derechos digitales e impactos económicos y sociales. Así que, bienvenida. Ay. Pasad, si queréis, os voy presentando. Bueno, está viniendo Teresa, que es investigadora en el University International Physics Center. No sé si me oís. A ver si ha sido las pilas. Ya, me han cambiado las pilas. Funciona. Bueno, está Teresa. No se oye. Si queréis, dejadme uno de mano, si queréis. Creo que no están enchufados. Ah, sí, el mío sí. Sí está... ¿Mío? Sí. Ahora. ¿Qué tal? ¿Me escucháis ahora? No. Mira, mientras tanto, ¿me oís un poco al fondo ese grito? Vale, como este es el bloque largo, poned todos de pie. Gracias. Bien. Gracias. Bien. Un segundito. Todos. A ver, ahora me oís. Entonces, este es un examen, pero no tiene nota, nadie va a tomar nota, no, además lo estamos retransmitiendo, con lo cual podéis quedar bien, mal o regular. La primera pregunta sería, ¿quién de vosotros, o vosotros que estáis en la sala, creéis que tenéis cierto conocimiento sobre las neurotecnologías? Los que creéis que tenéis, os vais hacia la derecha. 3 pasos a la derecha. ¿Cierto? Vamos. Bueno, conocimiento profundo de las neurotecnologías. Bueno, los que tengan profundo a la derecha, los que no tengan profundo a la izquierda. Un movimiento, un poquito. Lo que quieras. Bien, ¿no? Os vais haciendo composición de lugar. Sí. Vale, volvéis a vuestro sitio. No, pero queda otra. Y de los que os suena algo, ¿a quiénes de vosotros y de vosotras es gracias a la ciencia ficción? Los que sean gracias a la ciencia ficción, todos aquí a este lado. Antes dices que lo hayamos visto antes en la ciencia ficción. Que lo habéis visto en la ciencia ficción, que vuestras únicas referencias casi, porque la mayoría no está muy puesta. O sea, que las referencias son de las películas y los libros. El que tenga referencias de películas y libros, a la izquierda. Ah, no, mira, aquí no. O sea, hay gente que sabe más y ya podéis volver a vuestro sitio. Gracias. Un aplauso. Aquí teníamos 2 objetivos con esto. 3, que arreglasen el micrófono, que ya está claro. 2, elevar la energía de la sala, porque este bloque es largo y yo notaba ya que al final por el fondo se estaba quedando dormido alguien. Y 3, que nuestras ponentes, que vais a ver que son insultantemente jóvenes y brillantes, tengan toda vuestra atención y puedan medir, ¿no?, a la hora de comunicarnos los que nos van a contar, adaptar de la medida de lo posible lo que nos van a contar a la audiencia, ¿no? Y que todos hoy salgamos de aquí, desde luego, con mucho más conocimiento profundo sobre las neurotecnologías. Bueno, para eso vamos a tener con nosotras a Esperanza. Esperanza es neurocientífica, pero además es responsable de la unidad de memoria de BitBrain y además está en Cambridge. No hace falta decir más, yo creo que es suficiente. Bienvenida. Gracias, Esperanza. Tenemos a Gloria Andrada, que es filósofa y está en el Instituto de Filosofía de la Universidad Nova de Lisboa, pero hasta el 2026, donde empieza a trabajar en el CSIC. Muchas gracias por estar. Y a Teresa, que es investigadora en el Donostia International Physics Center y además está en la Universidad de Columbia con el afamadísimo Rafa Yuste investigando. Así que, bienvenidas. Bueno, pues como hemos quedado, como ya vemos dónde estamos, yo creo que nos vamos a situar. Entonces, yo os pediría una primera ronda en la que vais a contar someramente qué son las neurotecnologías y luego aterrizarlo en algún detalle que pueda ayudarnos a entender de qué estamos hablando. Así que, si quieres, Esperanza, te empiezo por... Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Fundación Cotec y al Ayuntamiento de Gijón porque este evento es magnífico. Muchos expertos dicen que la primera neurotecnología, el primer dispositivo es considerado el marcapasos. El marcapasos porque fue desarrollado en los años 50-60 y es un dispositivo que interacciona con nuestro sistema circulatorio y sistema nervioso y ha salvado muchas vidas. Eso está muy lejos de la ciencia ficción, ¿no? Está muy intrínseco a nuestra vida.
¿Cuál es la neurotecnología actual? Pues nosotros, por ejemplo, trabajamos en las neuroterapias digitales, que son estas soluciones que tratan de prevenir, tratar, manejar e incluso poder tener un seguimiento de enfermedades, al ser neuroterapias del sistema nervioso y en concreto el cerebro, basadas en software y, por supuesto, impulsado por la inteligencia artificial. ¿Voy yo? Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Está siendo una discusión muy interesante. Solo por apuntar otro dato sobre las neurotecnologías. Las neurotecnologías se pueden dedicar también a medir la actividad cerebral y del sistema nervioso central o a estimularlo. Vemos también distintos usos, pueden ser restaurativos o reparar funciones perdidas o dañadas, y también pueden usarse para el mejoramiento, llamado mejoramiento. Luego hablaremos en qué sentido se mejoran y qué noción de mejoramiento está en uso. Yo creo que como otro dato me quedo aquí. Teresa, ¿querías compartir también? Bueno, sí, yo creo que ya de introducción de neurotecnologías estamos servidos, me parece que lo han explicado fenomenal. No creo que haya que añadir muchas cosas más, pero sí que es verdad que, lo estaba hablando antes con ellas, hay un experimento que a mí me encanta contar, porque a la vez que es fascinante, a mí pues, se te ponen un poco los pelos de punta. Y es un experimento que hicieron en el Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, lo publicaron en 2019, o sea que hace ya unos añitos, en el que, bueno, primero os voy a introducir lo que es un ensemble neuronal para los que no estéis familiarizados. Básicamente son neuronas que disparan juntas. Cuando pasa algo, neuronas que trabajan juntas disparan juntas. Entonces, lo que hicieron con un modelo de ratón fue entrenarle a ese ratón a que al ver unas rayas verticales le salía agua de un biberón. Entonces, en cuanto el ratón, después de mucho ver esas rayas verticales y aprender que sale agua del biberón, en el momento en el que veía rayas verticales se iba directo al biberón y empezaba a chupar. Si veía rayas horizontales no hacía nada. Y lo que hicieron fue, a través de una imagen de las neuronas que estaban viendo con el cráneo abierto, pudieron identificar las neuronas que se activaban al ver esas rayas verticales, ¿no? Eso que llaman el ensemble que codifica para ese estímulo visual que está pasando. Luego, dentro de ese ensemble, se pueden identificar unas neuronas, 2 o 3, que al activar esas 2 o 3, se activa el ensemble entero. Entonces, después de identificar esas 2 o 3, lo que ellos pudieron hacer fue activar esas 2 o 3, ver que el ensemble entero se activa y sin el ratón estar viendo nada, se va directo al biberón. Hombre, al ratón no le podemos preguntar qué está viendo, pero parece bastante lógico pensar que está viendo rayas donde no está viendo nada. Entonces, es un experimento que realmente es algo espectacular, que se haya podido llegar a esto, pero te hace preguntarte ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer que alguien vea algo que no está viendo? Igual que un estímulo visual va a poder ser un estímulo auditivo, táctil o cualquier cosa. Y claro que de un modelo murino a un modelo humano el salto es increíble, ¿no? Todavía no se puede pensar en eso, pero es algo que va a poder pasar. Entonces, me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta. Esto ya no es ciencia ficción, se puede hacer. Entonces, hay que saber cómo se va a regular. ¿Cómo se va a regular? Dices el para qué. Yo creo que luego volveremos al para qué, porque también salía en la mesa anterior. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde y para qué, para qué, para qué? ¿Hasta cuántas veces hay que preguntarse para qué hasta llegar a la razón de para qué hacemos algo? Pero las tres, cuando ellas que exponen sus ideas, coincidían en una aproximación que sí que me gustaría ver un poquito más con vosotras, que es la mejora cognitiva, ¿no? Cómo afectan las neurotecnologías, cómo afectan o cómo potencian la mejora cognitiva, siempre poniendo el contexto de la diversidad humana. Y entonces, yo creo que esas dos cosas me gustaría que profundizáramos un poco más. Si quieres, repetimos el horno y esperamos esperanza. ¿Cómo balanceas, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa mejora cognitiva y cómo influye en la diversidad? Claro, aquí entramos en el para qué de lleno, ¿no? Porque ¿para qué queremos mejorar cognitivamente? Es difícil hablar de la neurotecnología sin hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia humana está medida en tanto en cuanto con nuestras acciones somos capaces de llevar a cabo nuestros objetivos. Entonces, la inteligencia artificial podríamos tomarla como esa extensión, cómo la máquina es capaz de, con ciertas acciones, lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede beneficiar
la tecnología? Pues en tanto en cuanto con sus acciones logren nuestros objetivos. Entonces, la mejora cognitiva es fácil de valorar o de ver sus sentidos positivos cuando estamos hablando de pérdida cognitiva o estamos hablando de pérdidas de la normalidad o lo que consideramos un estado normal. En nuestro caso trabajamos mucho, por ejemplo, en enfermedades prevalentes en el envejecimiento. Entonces, por supuesto, cuando estás hablando de sistemas o de personas que están perdiendo capacidades, lo que estamos intentando es, a través de otras aproximaciones muy diferentes que la farmacología, llegar a aliviar o incluso ralentizar procesos que de otra manera nos llevan a tener una calidad de vida mucho peor, ¿no? Entonces, lo que queremos es precisamente esas mejoras cognitivas que podemos llegar a tomar, llegar a aproximarnos gracias a que tenemos ahora la tecnología que no hemos tenido hasta el 2024 para poder aproximarnos y mejorar cognitivamente en aspectos como la memoria, la atención, porque nosotros también, como estamos en el contexto español, que venimos mucho de la línea de Ramón y Cajal, entendemos mucho cómo funciona el cerebro a nivel molecular, bioquímico, a nivel de neuronas, pero todavía nos queda mucho por conocer a nivel cognitivo, la consciencia, la atención, la memoria, cómo todos estos procesos ocurren, y gracias a la neurotecnología, por una parte, podríamos, mientras vamos implementando cómo vamos intentando mejorar ciertas capacidades, también llegar a comprender mejor cómo funciona el cerebro humano. Por supuesto, la mejora cognitiva, ¿para quién? Puede verse en otros ámbitos. Y una cosa que está ocurriendo en la actualidad es que la entidad mundial que más recursos dedica al desarrollo de neurotecnología es el Ejército de Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser conscientes, un poco también lo que decía Cristina al principio, ¿no? Cómo podemos democratizar la neurotecnología y que no sea el poder de unos pocos frente al resto. Gracias. Yo creo que con tu aproximación, Gloria, nos complementes el razonamiento de Esperanza. Muchas gracias. Bueno, yo creo que cuando pensamos en la noción de mejoramiento, doy un paso más atrás. Cuando pensamos en las neurotecnologías, creo que las intuiciones comunes o el sentido común cuando se trata de reparar un daño, estamos más del lado con que ahí no es tan controvertido. Ahora bien, cuando hablamos de mejoramiento, si nos acercamos a posiciones más radicales en filosofía, encontramos, por ejemplo, el transhumanismo, que la idea ya es superar los límites. No se trata solo de recobrar una normalidad que podemos medir, sino de traspasarlo. Ahí entramos en un terreno ya más difícil de pensar, pero también interesante. Y quiero retomarlo con algo que ha salido en la discusión anterior, que es con los valores culturales. Si nos ponemos a pensar, o yo que he leído bastante sobre mejoramiento cognitivo y transhumanismo, y también lo vemos en la manera en la que se habla y se innova en inteligencia artificial, un valor muy repetido es la aceleración. Podemos hacer las cosas más rápido, podemos hacer las cosas de manera más simple, podemos hacer las cosas de manera más efectiva. Bueno, esos son valores, eso puede ser en algunos ámbitos bueno, pero también desde una perspectiva humanista, no toda automatización es una ganancia. A lo mejor hacer el trabajo más despacio o de una manera más lenta tiene también un valor. Entonces, creo que aquí, en las nociones de mejoramiento cognitivo, hay que llevar a cabo también una reflexión cultural. ¿Qué valores? Antes alguien ha dicho que me ha gustado mucho la inteligencia artificial como generativa, ha codificado la cultura anglosajona. Bueno, ¿qué otras maneras de mejorar o desde otras maneras de pensar, desde otras culturas, qué noción de mejoramiento tenemos? Y eso es un poco la idea de llevar la diversidad de formas de vida, la diversidad de pensamiento también al diseño y a la innovación de tecnologías que no solo reparan, sino que también pueden mejorar para quién, mejorar cómo. O sea, eso es lo que diría. Es verdad que mejorar para quién y mejorar cómo, no, a veces uno mientras vives en el mundo tan tecnológico, sientes que dices, a mí, yo sé que me están percibiendo solo como una persona que consume o una persona que produce, ¿no? Eso en el día a día es una cosa muy llamativa porque todas las soluciones van destinadas a acelerar y ser más productivo, o a que yo consuma más sin darme cuenta, o
No mucho más. Entonces es verdad que dices, claro, hay una reflexión social importante de poner, y ahora vamos también a las sombras de la que va a llegar, algo sobre la diversidad o la mejora cognitiva, quieras complementar. Bueno, yo creo que ahora que estamos claramente en un momento de desarrollo acelerado en todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cerebro, es importante empezar a hablar igual de hacer algún tipo de pacto, como la conferencia de Silomar que comentaba Jorge antes, del 75. Creo que también es fundamental entender que no solamente va a ser necesario que lo adopten los países y se legisle a nivel de gobierno, sino que las grandes compañías tecnológicas al final funcionan como pseudoestados y no hay más que ver el impacto que ha tenido una sola compañía en los resultados electorales de Estados Unidos. Entonces, creo que es importantísimo entender cuál es la amenaza que supone el uso consentido, por cierto, que tienen esas compañías de nuestros datos, cómo van a adoptar esas nuevas legislaciones y qué va a pasar con nosotros. Retomo una pregunta que ha hecho antes Montserrat, que yo creo que la que tenemos que indagar, porque las posibilidades son muchas y son maravillosas, especialmente cuando vemos en reparación, en procesos de reparación. Pero ¿no? Con este potencial, y retomo la pregunta, ¿qué puede salir mal? ¿No? ¿Qué sombras tenemos? ¿Qué riesgos tenemos? Yo creo que todo lo que puede salir mal lo debemos imaginar y debemos prepararnos para ello. Es verdad que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con pacientes, que son personas mayores o personas voluntarias, en general no tienen miedo en imaginarios de ciencia ficción. Tienen miedo de las noticias, tienen miedo de ¿eres capaz de leerme el cerebro? ¿Qué vas a encontrar en mí? O sea, ¿qué cosa yo estoy leyendo más allá de lo que ellos pueden ver o que su médico puede ver, ¿no? Entonces, creo que no estamos todavía en el superhumano, no estamos todavía en el desarrollo de... No podemos leer el pensamiento, pero podremos llegar a hacerlo. La cosa es qué camino queremos, como sociedad, como humanidad, llevar a cabo, ¿no? Y es un poco lo que decía al principio de que la tecnología tiene que estar al servicio de nuestros objetivos, pero claro, nuestros objetivos como seres humanos, somos muchos humanos, cada uno tenemos unos objetivos y claramente no todos tenemos el mismo poder para poder definir el camino, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos pensar en todo lo que puede salir mal, porque en todo podemos imaginar futuros que se desarrollen en ese sentido y por eso es el momento y estamos en el momento de poder desarrollar las políticas, pero también los cambios culturales que nos lleven a una igualdad, diversidad futura. ¿Qué puede salir mal, Gloria? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Yo, la verdad, soy bastante positiva en mi pensamiento, pero sí, estaba pensando, ¿no?, en lo que decía sobre la imaginación, como la imaginación siempre guiando la innovación y el pensamiento. Quería decir algo que conecto con algo que ha dicho al principio sobre estimular el cerebro para ver algo que no se ve, ¿no? Y cómo eso, ¿para qué lo queremos hacer? Se está viendo algo que el ratón o que el ser vivo no está viendo en realidad. Yo considero las neurotecnologías, bueno, para quien no lo sepa, hay neurotecnologías que se consideran más invasivas y otras no invasivas. Invasivas suele entenderse como, si lo digo mal me corriges por favor, pero hay más daño en el tejido. O sea, pues, imaginemos un cráneo abierto y se está estimulando las neuronas y eso parece que son las que más miedo nos da. Frente a las no invasivas, que pueden medir y sin entrar sin hacer un daño o sin tener tanto riesgo al organismo, yo estaba pensando, y no sé si mis compañeras están de acuerdo, con cómo neurotecnologías, por ejemplo, los teléfonos inteligentes que nosotros llevamos todo el rato en nuestras manos. Es decir, juegan un papel tan central en nuestro pensamiento, en la manera en la que percibimos. Y antes comentabas hacer ver algo que no vemos. Bueno, yo trabajo mucho sobre realidad aumentada y filtros, que casi todas las chicas jóvenes, porque es una práctica por ahora se ve que hay división de género, utilizan para ver su imagen reflejada con modificación por inteligencia artificial en la pantalla. Ahí ya se está viendo algo que no se ve. O sea, esa tecnología ya está pasando y para mí es una neurotecnología. No sé qué pensáis. Entonces,
por situarlo un poco también en casos no de ciencia ficción, sino de nuestras prácticas íntimas cotidianas. Entonces, el miedo parece que nos da en neurotecnologías invasivas en este sentido porque están traspasando nuestra piel. Para mí el miedo está también, estas creo que están más controladas, que hay un equipo de científicos y científicas trabajándolo con seriedad. A mí mi miedo está en las tecnologías también más ubicuas en nuestra interacción cotidiana y que no son invasivas en un sentido en el que no nos duele o no, por ejemplo, no hay, pero son invasivas muy, muy, muy profundamente en la organización de nuestra cognición, de nuestra percepción. Y se ven cosas bueno, se ven, lo dejo ahí, ya no me enrollo más. Pero fíjate que permíteme que retome esto y yo creo que esto se queda como una aportación muy interesante porque efectivamente tendemos a ir a lo grande, no estamos siempre en la foto grande y yo creo que estás poniendo, vamos, no lo estamos tratando como el tema de los menores, el impacto, esto no lo estamos tratando desde ese ángulo en muchas de las conversaciones. ¿Puedo solo puntualizar una cosita? Es que no es solo que nos estén dando lo que a nosotros nos gusta aumentadamente, es que está cambiando nuestras preferencias, está cambiando el entorno para que a nosotros nos guste y potenciemos, y eso lo vemos perfectamente en un entorno de redes sociales, el impacto tan fuerte que puede tener individualmente y a nivel colectivo, ¿no? Bueno, de hecho, efectivamente, lo que dices es cómo se está estrechando en el mundo de creación artística, por ejemplo, y el mundo desde la decoración hasta la moda. Es cómo se está estrechando cada vez más debido a todo esto los universos y cómo al final todo se parece más y todo es más igual y a todos nos gustan las mismas decoraciones y las mismas ropas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo creo que es importante además que a nivel de población general todo el mundo entienda de qué estamos hablando, cuál es el alcance de la neurotecnología, que realmente es que ya no es una película. Entonces, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, esto ya es una realidad y es muy importante adelantarnos a lo que va a pasar y legislarlo. Yo no sé cuántas personas de aquí habrán oído hablar, por ejemplo, de la Fundación de Neuroderechos. Sí. Esperanza lo habíamos comentado alguna vez, pero ellos están trabajando ahora con varios países, me parece que Chile, México, Brasil, Estados Unidos, España y la ONU. Y en Chile, en 2021, el Senado aprobó por votación unánime una reforma de ley para reformar la Constitución para introducir los neuroderechos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A mí es algo que me interesa mucho. Yo no sé si habéis oído hablar de Spain Neurotech, que es algo que se está trabajando con el Gobierno, pero empezar a hablar de neuroderechos me parece que es algo que todo el mundo tiene que conocer, por lo menos cuáles son los básicos que se proponen, qué significa, cómo nos pueden proteger y cómo los podemos utilizar. ¿Me ibas a decir algo así? No, es sencillamente nosotros como compañía, la CEO María López y bueno, en todos estos foros, en estos y en cualquiera, siempre acabamos hablando de neuroderechos, porque sabemos precisamente por el hacer diario el potencial que tiene lo que hacemos. Y también hay que poner, o sea, que nosotros trabajamos con el cerebro y del cerebro todavía nos queda mucho por conocer. Entonces también, como cualquier tecnología, el potencial de la tecnología que estamos diseñando ahora tendrá impacto que no podemos conocer porque no conocemos todo sobre el cerebro y no conocemos todo el potencial de esas tecnologías. Entonces, ante la incertidumbre, debemos proteger a la humanidad, ¿no? O sea, entonces, es desde ahí que siempre, o sea, como desde la empresa, desde la academia, se está intentando empujar para concienciar de la necesidad vital de los neuroderechos. De hecho, es el principio de prudencia, cómo se aplica a un montón de conocimientos o de herramientas o de capacidades y de repente parece, ¿no?, que en este mundo el principio de prudencia casi ha desaparecido. Lo veíamos en la IA, lo veíamos en un montón de casos, ¿no?, cómo se lanza y luego se van recogiendo los efectos. Sí, también quería decir una cosa de esto de las tecnologías invasivas y no invasivas. Llevas toda la razón con las invasivas. Son tecnologías que, claro, como tocan carne, o sea, como literalmente tienes que abrir cerebros, tienes que abrir sistemas, están muy en la línea de la medicina personalizada. Entonces, claro, en mucho el impacto que tiene, la semana pasada estábamos en una conferencia de Clinical Trials for Alzheimer's Disease. Entonces, la farmacológica tiene un impulso muy fuerte porque para el Alzheimer, para la demencia,
es donde se ha invertido, ¿no? O sea, todo el esfuerzo farmacológico, porque era el que teníamos hasta hace muy poco. Sin embargo, es increíble el potencial que en muy poquitos años la neurotecnología está consiguiendo con mucho menos impacto, o sea, casi diría con ningún efecto secundario cuando no es invasiva, pero también si fuera invasiva, la necesidad, o sea, no se da a una población, no voy a decir indiscriminadamente, pero un poco sí, como muchas veces pasa en la farmacología, que piensas que para un mismo diagnóstico puedes utilizar masivamente unos fármacos que al final vas a necesitar por el camino darte cuenta que estaban mejor pensados para un cierto porcentaje de la población, pero mientras tanto se te ha quedado gente por el camino, ¿no? Pero sí que hay esos ejemplos de neurotecnología invasiva que se aplican en Parkinson, que puedes, pues, una tecnología muy invasiva que le sirve al 10% de la población diagnosticada con Parkinson, que literalmente lleva unos parches tecnológicos y demás. Sin embargo, les cambias la vida. Les cambias la vida para bien. Para bien. Para bien. Eso, fíjate, me permite establecer la siguiente pregunta, que es un poco, o sea, ¿qué descubrimientos científicos, desde donde estáis vosotras, que tenéis más capacidad de ver, están a la vuelta de la esquina que nos van a sorprender o que nos pueden impresionar? Bueno, que estén a la vuelta de la esquina, no sé, os puedo hablar de algunos que se usan ahora, pero que se usan todavía en modelos animales. No sé si habréis escuchado hablar de la optogenética, por ejemplo, y es una técnica que se utiliza muchísimo, que básicamente consiste en utilizar la genética y la óptica de una manera que se introduce un gen dentro del ADN de las neuronas que expresa una proteína que reacciona a la luz. Entonces, con esas neuronas que ya están modificadas por esa proteína, se pueden activar o inhibir utilizando luz. Esto se utiliza, de momento no se va a poder aún llevar a la clínica por lo que significa esa terapia génica, pero esto es una realidad, como hablaba antes Priscila de la CRISPR, esto es ya una cosa del día a día. Hay muchas otras maneras que no son invasivas que se están utilizando, la estimulación magnética transcraneal. Utilizamos también nanopartículas que se activan igualmente con luz y generan calor, y el calor activa las neuronas. Son todas maneras, bueno, que ahora mismo sí que se necesita igual llevar una fibra óptica para llevar la luz, pero que de alguna manera seguramente se va a poder introducir por la nariz, por la boca, una manera que, hombre, sí te tienen que meter algo igual por la nariz, pero si te va a curar una enfermedad, pues casi que yo lo haría. No sé. Sí, yo creo que va a haber mucha innovación en todo el tema de interfaces, de la manera en la que interactuamos con estas tecnologías. Creo que ahí va a haber una clave. Ahora hay muchas que requieren interacción sensoriomotriz, ya hablamos de implantes, creo que todo el tema de interfaz es donde va a haber... Y ahí hay distintos riesgos, porque dependiendo de cómo interactúas con una tecnología, pues puedes tener más agencia, más reflexión, puede ser más invasiva, menos invasiva ya en un sentido un poco más metafórico, menos. Entonces creo que la interfaz es un tema de innovación importante. Sí, yo, claro, también por el contexto que me muevo siempre, ¿no?, que es de neurorehabilitación. Entonces sí que creo que ahora se están haciendo cada vez más dispositivos fáciles de utilizar que están soportados por software impulsado por la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a cosas como, por ejemplo, hacer estudios de sueño. Todos tenemos la experiencia, si tenemos cualquier conocido, persona que necesita un estudio de sueño, en el sistema de salud público, no solo en España, en Europa y en muchos sitios, una lista de espera de 8 meses. Para dormir una noche en un hospital lleno de cables, malamente, en un entorno que claramente ya está determinando las grabaciones que supuestamente van a dar información al médico para tener un tratamiento, un diagnóstico y demás, ¿no? Entonces, la neurotecnología ya puede llegar a la casa de la gente, que se hagan diagnósticos basados en una evidencia de mayor calidad, porque si puedes hacer que una persona pueda utilizar una cosa muy sencilla, incluso, muy importante, el procesar esa estructura del sueño, que ahora mismo es una persona humana que lo mira de unas horas, o sea, que tiene que estar horas mirándolo y que ni siquiera hay acuerdo entre 3 expertos, es decir, que siempre hay una parte de estructura del sueño que no acaba de ser aclarada entre 3, ¿no? Entonces
agilizar mucho y aliviar los sistemas sanitarios en ese sentido y más allá. También podemos hablar también de tratamientos que ocurren durante el sueño, porque gracias a la inteligencia artificial también podemos detectar, una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, es detectar un periodo de sueño durante el sueño profundo que está relacionado con las ondas lentas y sabemos que es un periodo que gracias a la neurociencia que nos ha llevado hasta aquí, está relacionado con la consolidación de la memoria. Y a medida que nos hacemos mayores, ese periodo está deteriorado. Entonces, lo que impulsamos sencillamente con frecuencias y estimulación auditiva es intentar mejorar o compensar ese deterioro mientras se está dando, en ese momento, ¿no? Mientras os escucho, no puedo dejar de pensar también en el enorme potencial y en el título de la jornada, ¿no? Y entonces, al final, vamos a hablar de la desigualdad en este campo, porque hablabas del transhumanismo como un exceso, pero de momento, si alguien lo puede pagar, puede estar en un sitio, si no, no. Y no solo, me estoy pensando en la desigualdad económica, pero no solo que veamos que hay más factores. Pero, ¿cómo veis que puede relacionarse, ¿no?, estas tecnologías con la desigualdad? Sí. Bueno, por dar una preocupación, ¿no? Cuando pensaba en qué contar, ¿no?, al respecto también de desigualdades, bueno, una preocupación que me suscita toda esta neurotecnologías que también que reparan y que restauran funciones cognitivas es las condiciones de mantenimiento de esas tecnologías, ¿no? Yo creo que se generan formas de dependencia y si ya forman una parte indispensable, ya pensando en casos individuales donde hay una tecnología que compensa, pues como alguien que toma un medicamento, pues se apoya en una tecnología para una función cognitiva o la memoria. ¿Qué nuevas formas de dependencia se genera con la empresa que soporta esa función? Aquí entramos en temas que se han hablado antes, la dimensión pública, la dimensión privada. A mí me parece interesante no solo el momento en el que se repara una función, sino qué formas de dependencia, en qué pacientes, en qué agentes, en qué personas nos convertimos. Y hay casos, creo que con implantes, una mujer en Australia tuvo un implante que le ayudaba para la epilepsia, la empresa quebró. ¿Qué pasa con ese implante que era ya parte indispensable que le permitía llevar a cabo su vida diaria? Entonces, que tengamos también esta visión un poco más a largo plazo del mantenimiento, ya que esa tecnología forma parte del sistema cognitivo de esa persona, pues qué nociones de dependencia, qué formas de mantenimiento va a haber. Esa es creo una dimensión a tener en cuenta cuando estamos valorando el impacto social y las desigualdades en las neurotecnologías, solo por aportar un caso. Muchas gracias. Teresa, no sé si quieres. Bueno, yo creo que con un poco de suerte todos estos avances van a venir acompañados de un desarrollo de políticas basadas en evidencias que nos ayuden a cerrar una brecha que se va a abrir seguro. Entonces, es muy importante conocer los marcos, la diferencia de marcos regulatorios de todos los países. Como han comentado antes, el hablar Estados Unidos y China de supremacía tecnológica, pues da un poco de miedo. Entonces... Sí, ahí estamos. Claro, la idea sería construir desde la primera mesa, ¿no? La ética tiene que estar en el diseño. Sí. La ética tiene que estar... Claro, y debería estar más allá de España, de Europa, ¿no? Debería estar en Estados Unidos, debería estar en China. Bueno, es verdad, hay otro punto. Estamos trabajando en las armas autónomas, un seminario investigando un poquito más y al final todo el mundo de acuerdo es, visto el panorama que ya se ve el efecto que está teniendo en los conflictos actuales, quizá hay que empezar de a poco. O sea, quizá hay que primero ponerse de acuerdo que hay que ponerse de acuerdo. Segundo, un acuerdo de mínimos minimísimos. Y a partir de ahí empezar a ver cómo se construye. Entonces, quizá el paso, esto es lo mismo, es bueno, vamos a ponernos de acuerdo que hay que ponerse de acuerdo, que sería quizá un primer punto, sabiendo, como decía, las diferencias culturales, sociales, éticas y de percepción de los distintos sitios. Para terminar, ¿no? Para terminar un poco por arriba, bueno, año 2040. Estamos aquí otra vez. ¿Qué veríamos, qué pasaría distinto en esta sala desde vuestro ángulo?
Venga, Juanjo, ¿quién se anima? A mí lo que me gustaría es que nos hubiera llevado hasta aquí al 2040 el humanismo tecnológico, ¿no? Que pone que también intentando lidiar con las etiquetas, que es la idea de que la tecnología está al servicio del ser humano y no al contrario o no de otra manera. Y la cosa es que el ser humano sea capaz de ponerse de acuerdo, porque al final no es... Cuando me vienen con estos miedos, me estás leyendo la mente o demás, no es el miedo a la tecnología, es el miedo a lo que puedo hacer yo con ello, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con la información del otro? Entonces yo creo que es el ser humano el que tiene que tomar las decisiones por el ser humano. Muchas gracias. Gloria. Me he quedado pensando. A ver, ¿qué 2040 que me gustaría? Bueno, me gustaría ver también más valores en el diseño de neurotecnologías que no implica solo el automatismo, bueno, pues lo lleva inteligencia artificial, pero en el caso de mejoramiento que no implica más y mayor procesamiento y simplificación de tareas. Creo, por ejemplo, que un valor en la inteligencia, cuando estudias, ¿no?, definiciones de inteligencia, es la flexibilidad. Me gustaría ver también tecnologías más flexibles, con menor impacto ecológico también. Si lo llevamos a las inteligencias generativas, vemos la cantidad de agua que requiere enfriar todo este procesamiento de datos. Creo que también deberíamos pensar, también pensando en estas condiciones de mantenimiento que decía, sino formas de mantenimiento un humanismo tecnológico, conectando con lo que acabas de decir, y el humano en la Tierra, ¿no?, en un ecosistema del que dependemos y que somos diversos seres vivos. Entonces yo también lo llevaría para allá, para un mundo también más, no sé qué, sí, más humanista en el mejor sentido de esa palabra. Muchas gracias. Y Teresa, te toca cerrar. Yo, bueno, algo no que espere, pero que sí que me imagino, es una interacción cerebro-computadora espectacular. Yo creo que ya cada vez van a haber menos teléfonos y más diademas, más gafas, más... Tiene pinta, por lo que se ha empezado a ver, de que la gente deja de interactuar. Vas viendo igual por el metro a alguien que lleva y entonces no ve por dónde va, no, me da igual quién tenga delante, me da igual que te dé un golpe. Entonces, yo es algo que pienso que va a pasar y espero que sepamos adelantarnos a ello, espero que sepamos llevarlo de una manera, como dice Gloria, humanista, y espero que la ética esté en el fundamental más básico de cualquier tecnología que se vaya a desarrollar. Yo quiero agradeceros que nos hayáis llevado del marcapasos al suprahumanismo en una sesión. Llama la atención la presencia de mujeres en el sector neurotech, lo estábamos viendo, así que también, bueno, vamos a ver si empujamos las cosas de una manera específica. Y gracias por hacernos soñar un mundo tan bonito, yo creo que lo habéis puesto precioso. Así que gracias. Pues ahora vamos a ir procediendo al siguiente cotequeo. Volveremos a la 1:15 y os quiero pedir una cosita, porque habréis visto en el anterior pausa, en el anterior cotequeo, que había como unos plafones un poco vacíos. Es que os animéis a participar con una reflexión sobre qué os gustaría ver reproducido de impacto social positivo o algo que os preocupa mucho pero transformado y arreglado, por decirlo de algún modo, en estos tarjetones en blanco que queremos que no estén en blanco y los vayáis colgando. Estaré por allí si tenéis alguna duda de cómo arrancar, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Hasta luego.